tal? Buenas tardes ya. Antes que nada, un placer saludarles. Nos encontramos ya aquí en Perspectivas con Francisco Gómez dentro de Sintoniza Sin Fronteras y pues prácticamente ya acabando el año, el último programa del año. Pues quiero aprovechar primero que nada para felicitar, dar gracias a todas las personas que han seguido Perspectivas con Francisco Gómez, a todas las personas que forman parte de la familia de Sintoniza Sin Fronteras. Un gran abrazo, créanme que se ha estado creciendo gracias a la unión, la fortaleza, la humildad y el trabajo más que nada de todas las personas que aquí se encuentran, tanto las personas que se encuentran en cabina, tanto las personas que se encuentran afuera sirviéndonos el café, atendiéndonos, tanto las personas que de pronto nos apoyan a que esto sea posible. Es un trabajo que se ha logrado con corazón, plenamente con corazón. Cabe destacar que estoy agradecido de estar empapado en una plataforma en la cual existan asociaciones civiles y exista lo que viene siendo una necesidad por ser la voz de aquellos que no tienen voz, por hablar con la mera verdad, por hablar con temas que a veces no son permitidos hablarse dentro de lo que viene siendo la plataforma convencional. Entonces esta es una plataforma que tiene totalmente libertad de expresión, por lo cual pues obviamente estoy agradecido de estar aquí en Sintoniza Sin Fronteras, porque esa es la idea de Perspectivas con Francisco Gómez. Arrancamos ahora con un tema bastante interesante, ya que voy a hablar de David Alfaro Siqueiros, ¿ok? Hablar del muralismo mexicano no solamente es hablar de los tres grandes, por decirlo así, Diego Rivera, Jesús Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Créanme que hace 100 años que pasó lo que viene siendo la Revolución Mexicana y pues curiosamente ahorita después de estos 100 años tenemos lo que viene siendo un cambio en lo que viene siendo la política de este país, prácticamente lo que se llamaba la izquierda, ¿ok? ¿Por qué menciono esto? Porque hablar de David Alfaro Siqueiros es hablar de arte, hablar de política, hablar de revolución, hablar de visión, hablar de transformación y hablar de cambios visionarios que se dieron dentro de lo que es la fortaleza y la madurez que tuvo David Alfaro Siqueiros desde una edad muy temprana para ser un gran revolucionario y un gran luchador de las causas sociales. Va a ser un pasaje por muchas cosas. Lamentablemente nos han quitado en ciertas grados lo que viene siendo la historia del arte y pues a veces muchas personas desconocen de lo que tenemos en este país. Créanme que va a estar bastante interesante, ya que Siqueiros no solamente estuvo apoyando aquí en México, Siqueiros también estuvo apoyando la Guerra Civil Española, Siqueiros estuvo más de 7 ocasiones en la cárcel por ser eh, revolucionario y vaya la redundancia. Y independientemente de todo, el pasaje de David Alfaro Siqueiros es muy interesante, ya que fue de las primeras personas que logró aquí en México y fue el primero en el mundo que hizo lo que viene siendo un sindicato de artistas, pintores, escultores, grabadores revolucionarios. Ojo, cabe destacar que él no aceptaba a nada que no fuera revolucionario. Va a ser un pasaje que va a abarcar desde lo que viene siendo la concepción objetiva, realista, que se vivía en ese momento en México, como de pronto ver la forma estética, meramente estética que se manejaba en Europa, como en ese momento el arte que se estaba dando aquí en México era un arte que solamente estaba enfocado a despertar al pueblo. Se juntaban los tres monstruos que se le llamaban los tres grandes de del muralismo, que viene siendo Diego Rivera, Jesús Clemente Orozco y obviamente pues David Alfaro Siqueiros. Y créanme que era un fenómeno mundial en ese tiempo en Europa y en diferentes lugares del mundo en los cuales estaban en un nivel de arte bueno, aparentemente pues de primer mundo. Los ojos
los ojos totalmente en 1920, en 1930 y en 1940 estuvieron muy, muy enfocados a lo que viene siendo la pintura y el arte mexicano. A veces, curiosamente, hablamos de lo que viene siendo historia del arte y nos vamos un poquito a lo que es, que no tiene nada de malo, la estética de Picasso, la estética de Salvador Dalí, la estética de Monet, la estética de Matisse, etcétera. Pero créanme que echarle un ojo a lo que viene siendo los pintores mexicanos es otra cuestión, es una visión muy amplia, bastante amplia. El tomarse uno la tarea de ver lo que viene siendo en verdad las obras majestuosas que hizo David Alfaro Siqueiros, que inclusive pues eran tan fuertes que después de que se exponían en México, a veces había problemas políticos por lo que él pintaba, se llevaban esas obras a exponerse, y estamos hablando de obras gigantes, ya que él era muralista y no le gustaba trabajar en formatos pequeños, aunque sí tiene obras de trabajos pequeños al final de su vida, hizo buenas obras, pero eran murales gigantes que viajaban desde Sudamérica hasta Europa, ¿ok? Haciendo lo que viene siendo toda la revolución artística que se estaba manejando en ese tiempo. Va más allá de hablar del pop art, aunque obviamente pues era un arte popular. ¿Por qué lo digo? Porque esto era un arte enfocado al despertar de las conciencias. De hecho, Siqueiros tiene cuadros que firmó meramente con sangre. Esto lo menciono porque quizás muchos no sepan que David Alfaro Siqueiros, a diferencia de Clemente Orozco y de Diego Rivera, que también estuvieron apoyando la revolución, David Alfaro Siqueiros fue un personaje que en realidad estuvo montando caballo, siendo parte de las tropas de Álvaro Obregón y apoyando lo que viene siendo la Revolución Mexicana en su máximo. Él tiene pasajes bastante importantes en los cuales menciona que llega a pintar a lugares en los que tenía que estar él escondiéndose, obviamente porque estaba en contra, por decirlo así, de los que vienen siendo los que le llamaban los pelones, lo que viene siendo pues el ejército mexicano, ¿no? En aquellos tiempos él mencionaba que le daba tristeza. Es fuerte lo que voy a mencionar para los que no sepan, pero David Alfaro Siqueiros andaba en caballo con rifle. Y si alguien tiene la oportunidad de leer la biografía escrita plenamente por David Alfaro Siqueiros, van a notar cómo él de pronto menciona que llega triste a pintar en unas cuevas que se tenía que esconder porque lamentablemente venía de matar a mexicanos que no sabían que eran mexicanos. ¿Por qué? Porque obviamente estaban a favor del sistema, eran parte de lo que viene siendo los pelones en aquel tiempo y pues no eran revolucionarios, y pues él decía que le daba bastante tristeza matar a mexicanos dormidos que estuvieran meramente sistematizados por lo que venía siendo el gobierno de aquel entonces, ¿no? Entonces se da lo que viene siendo pues esta revolución. Sí, bueno. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Hablo para felicitarte por tu programa. Gracias. Muy interesante, me encantan los temas que tú tocas. Gracias. Desde la ciudad de Tijuana, así que te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco todo lo que todos los temas que tocas porque realmente son muy interesantes. Muy amable, gracias, gracias por la llamada. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Esmeralda. Ajá, Esmeralda, perfecto. Esmeralda, ¿en qué parte vives? Bueno, vivo en San Diego, pero ahorita estoy en Tijuana, así que estoy escuchando, te estoy viendo. Ok, pues vaya, qué bonito, saludos para San Diego y pues obviamente pues desde aquí de Tijuana, ¿qué te puedo decir? Estamos aquí en lo que viene siendo la esquina de Latinoamérica, con todos los sucesos que están pasando aquí en Tijuana. Imagínate toda la tela que tenemos para cortar para lo que viene siendo el nuevo año, en lo que es programas bastante interesantes para estar activitos. Pues, ¿qué te puedo decir? Gracias porque esta llamada es bastante interesante, ya que estamos hablando de algo binacional. Gracias a ti, al contrario, de todo lo que aportas, y sí es muy importante, ya estamos en cierre de año y pues todo lo que
nos puedas decir, porque es interesante. Te dejo un abrazo, que tengas un bonito día y felicidades, éxito. Abrazos, besos, saludos a San Diego también. Va. Igualmente, Gracias. buen día. Buen día. Aquí saludando lo que viene siendo las buenas llamaditas. Perfecto. Pues continuando, mencionando que vamos a tener lo que he repetido, ¿no? Un pasaje bastante interesante dentro de lo que tiene que ver la Revolución Mexicana. ¿Y por qué digo esto? Porque curiosamente, pues la vida se rige a través de ciclos. ¿Ok? Y curiosamente, pues hace 100 años se dio lo que fue la Revolución Mexicana, 120, 100, o sea, estamos dentro de lo que viene siendo 100 años de lo que fue la Revolución Mexicana, y ahorita curiosamente estamos viviendo una nueva revolución, tanto revolución de conciencia, tanto revolución de valores, tanto revolución de tecnología, tanto revolución política, que nos hace obviamente ser parte de una transformación y una visión de lo que es este país que siempre ha aportado mucha creatividad al mundo. Mucho talento creativo ha partido de este país. Lamentablemente, ¿por qué lo digo partido? Porque pues debido a los malos gobiernos que hemos tenido neoliberales, pues han tenido que partir muchos de nuestros grandes creativos que no tienen oportunidades aquí en este país, ¿ok? Esperemos que con este cambio que se dio, pues en realidad se dé lo que es la aportación que ocupa este país, que es bastante creativa. Recordemos que venimos de un antepasado creativo, ¿ok? Venimos de un antepasado bastante visionario, bastante con una concepción de cosmogonía impresionante, que hoy en día pues la ciencia, la química, todo está ahorita enfocándose mucho a lo que viene siendo México, a lo que viene siendo no solamente su cultura, sino lo que existe aquí, tanto en lo que viene siendo nuestras raíces como lo que viene siendo nuestras comunidades, que lo he mencionado anteriormente. Y pues en este programa cabe destacar que sigue siendo fuerte lo que siempre viene siendo el apoyo a nuestras comunidades indígenas y los antiguos pues mexicanos, ¿no? Hablando de esto, pues créanme que pues tiene totalmente como anillo al dedo, ¿no? Porque si una cosa tenía presente David Alfaro Siqueiros, es ser también la voz de aquellos que no tenían voz. De hecho, él mencionaba que de hecho no le gustaba la pintura que se estaba dando tanto en España, tanto en Europa, como en Francia, en Holanda. Mencionaba mucho que decía que era una pintura para él absurda, bastante estética, que no tenía un trasfondo, ya que él mencionaba que el arte estaba enfocado para despertar conciencias, ¿ok? Obviamente pues tiene que ver mucho con lo que se estaba viviendo y con la concepción y con la cosmogonía que tenía David Alfaro Siqueiros, que era bastante fuerte, porque pues obviamente mencionar que pues David Alfaro Siqueiros a los 28 años ya tenía lo que viene siendo el periódico El Machete, por ejemplo, ¿no? Que fue un periódico bastante conocido a nivel mundial por los temas que abordaba, ¿no? ¿Y quién era el director? Pues David Alfaro Siqueiros, ¿no? A sus 28 años de edad. A los 40 años de edad, él es parte de la guerra civil en España, fue como un apoyo que él estuvo. Regresa a México y le mencionan el coronelazo, de hecho le decían, ¿no? Ya que pues él mencionaba que él quería no solamente despertar a México, sino cualquier país que lo ocupase, pues que obviamente él iba a estar ahí, ¿no? Así como lo fue también en Cuba. En Cuba realizó una serie de murales que siguen estando resguardados en Cuba, obviamente pues hablando de lo que viene siendo lo que eran los cambios que se estaban dando en ese momento. Pues como les menciono, va a ser un pasaje bastante importante el que vamos a tener el día de hoy, acerca de lo que viene siendo la Revolución Mexicana, y lo más importante, la conexión que tiene con lo que estamos viviendo en esta famosa transformación que está viviendo este país, ¿ok? Entonces pues estamos a nada de entrar a corte y pues entramos con todo, no les menciono más que se queden aquí en la programación, ya que vamos a empezar hablando totalmente de la Revolución Mexicana y van a ver cómo tiene conexión con lo que son estos momentos que estamos viviendo hoy en día. Adelante, en un momento regresamos.
Sintoniza sin fronteras. Aquí en Sintoniza sin fronteras tenemos una misión. Nuestra misión: ser un espacio público y alternativo de diálogo y libertad de expresión con una mirada preferencial a la sociedad civil y a los sectores más vulnerables, para construir una ciudadanía crítica que genere cambios relevantes en la inclusión social. Nuestra misión: ser un medio de comunicación global, manteniendo el estilo y la innovación con los mejores recursos humanos y técnicos. Valores: unión, solidaridad, lealtad, equidad, honestidad, tolerancia, democracia, participación y responsabilidad. Y de parte de todos los que formamos Sintoniza sin fronteras, te damos las gracias por confiar en nosotros. Bienvenidos a Miss Quinceañera. Miss Quinceañera con Margarita Barajas, su diseñadora profesional con más de 35 años de experiencia con los mejores diseños para novias, quinceañeras, bautizos y cualquier evento especial. Pregunte por el especial del mes y también tenemos sistema de apartado. Y para los caballeros, venta y renta de tuxedos. Miss Quinceañera está ubicado en la ciudad del Monte. Visítanos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta y síganos en nuestras redes sociales. Adelante, continuamos aquí en Perspectivas con Francisco Gómez dentro de Sintoniza sin Fronteras, y el que no ha tomado lo que viene siendo esa transmisión, pues mencionarle que estamos hablando plenamente de la Revolución Mexicana y del trasfondo y del parteaguas y de la conexión que existe dentro de lo que son los 100 años, como ciclos de nuestra Revolución Mexicana, y lo que es el cambio que se está dando ahora y la conexión que existe. ¿Y de qué punto de vista lo estamos viendo? Del punto de vista de nuestros muralistas mexicanos, de Diego Rivera, Jesús Clemente Orozco, y en este momento hablando del monstruo que se le conoce a nivel mundial, de David Alfaro Siqueiros. Es hablar totalmente de un gran revolucionario. Es un gran revolucionario que mucha gente a veces no conoce. Créanme que hay un libro escrito totalmente por David Alfaro Siqueiros, que se lo recomiendo bastante. Simplemente biografía de David Alfaro Siqueiros, escrita por él. Hablar de David Alfaro Siqueiros es un mundo, ya que estamos hablando de un revolucionario que desde joven estuvo haciendo distintos tipos de movimientos que tuvieron fueron muy profundos en este país y fueron un parteaguas inclusive a nivel mundial para hacer un cambio dentro de lo que viene siendo el arte y enfocarse todo lo que viene siendo Europa a lo que estaba sucediendo en México con los muralistas mexicanos y con la visión del muralismo mexicano, que no nada más era hacer murales, sino que eran murales hechos con una perspectiva extraordinaria, manejaban lo que venía siendo, pues, eran maestros, lo que siendo puntos de fuga, en los lugares donde nacen las imágenes en perspectiva de una manera impresionante, pero lo más interesante es que toda esa obra estaba enfocada a despertar a ese pueblo que estaba oprimido por un gobierno neoliberal. Entonces, pues estamos hablando de el inicio de la revolución, no, estamos hablando de una revolución que existió en México y cómo tiene conexión con lo que estamos viviendo hoy en día, que no deja de ser un parteaguas para este cambio que se ha tenido. Recordemos que por primera vez hemos tenido lo que es realmente a un gobierno que fue de izquierda. ¿Y qué sucede? Que ahorita al hablar de David Alfaro Siqueiros es muy curioso, ¿no? Ya que pues es rápidamente hablar un poquito de lo que fue su etapa. Pues David Alfaro Siqueiros, al que no lo sabe, estuvo a lo largo de su vida 6 veces en la cárcel. 6 veces en la cárcel, ¿por qué? Por luchar por las causas sociales. Y una de las más curiosas que tengo aquí, que me impresiona, ¿no? Cuando estuvo cuando estuvo un año totalmente en la cárcel por apoyar totalmente a lo que viene siendo pues a los artistas, ¿no? A los artistas revolucionarios, después de crear por lo que se tuvo que crear para respaldarse el sindicato de muralistas donde él estuvo trabajando.
Entonces, hablar de Siqueiros pues es hablar de la revolución. Hablar de Siqueiros es comprender también lo que estamos viviendo hoy en día como cambio. Hablar de Siqueiros es hablar cómo en realidad las revoluciones siempre han sido atemporales, independientemente de los cambios tecnológicos, al final de cuentas son ideales que están encaminados a las causas sociales. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer mención con esto? De que obviamente existe la parte subjetiva y la parte objetiva bien fuerte dentro de lo que viene siendo hablar de Siqueiros. ¿Por qué? Porque Siqueiros mencionaba a una parte como el arte inconsciente o el arte estético. ¿Ok? Recordemos que una etapa de Siqueiros lo invitan a ir a Europa, a presentar lo que viene siendo obra en formatos pequeños, y él menciona que no, que él en este momento no estaba nada de acuerdo con el arte que se estaba creando en Europa, que respetaba totalmente la aportación técnica que se estaba logrando, mas sin embargo él no estaba digamos hasta cierto punto de acuerdo con lo que era una personita que se pusiera a pintar flores en un caballete o a pintar venaditos. Él mencionaba que el arte estaba enfocado a despertar conciencias. ¿Y qué es lo que sucedía? Que pues obviamente sus murales eran muy fuertes, y no solamente eran muy fuertes, sino que también eran muy fuertes en cuestión técnica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Europa, los críticos de arte, los reales críticos de arte, créanme que mucha gente no comprende lo que es crítica de arte. Rápidamente mencionar que crítica de arte es una carrera que en la Ciudad de México se da, aquí en Tijuana no. Y si se da como materia. ¿Por qué? Porque para ser crítico de arte creo que se necesitan años. No necesitas ni siquiera ser fotógrafo, pintor, escultor. En mi caso no me considero crítico de arte, soy grabador y soy pintor y me gusta lo que viene siendo la comunicación. Mas sin embargo, el ser crítico de arte es totalmente una carrera. Es una carrera tanto de manejar lo que viene siendo perspectivas gráficas modernas, lo que viene siendo puntos de fuga, perspectivas caballeras, etcétera, etcétera, que te hacen comprender lo que viene siendo una buena pintura de una persona que quizá esté iniciando. ¿Ok? Entonces, pues, no solamente estaba la parte estética aquí en México, sino también estaba la parte geográfica. Se estaban haciendo murales con una perspectiva totalmente impresionante que no existían en ningún lugar del mundo. Era los monstruos estaban en ese momento en México, la pintura estaba totalmente en México, y pues obviamente todo esto fue parte de la revolución. Fue parte muy importante de la Revolución Mexicana. Créanme que ahorita es solamente hablar de Siqueiros, pero obviamente al hablar de Siqueiros pues está por demás hablar solamente de los 3 muralistas mexicanos. Fueron bastantes, estuvieron todos los grabadores de aquellos tiempos, estuvieron obviamente pues la parte española, bastante interesante. Créanme de que dentro de lo que viene siendo el final de lo que es la parte de lo que es la Revolución Mexicana, hubo mucho contacto con David Alfaro Siqueiros, tanto que hay un dato bien importante. David Alfaro Siqueiros fue llamado para apoyar la revolución en lo que viene siendo Europa, en muchos aspectos. Él fue parte de la Guerra Civil Española. Él estuvo como general en la Guerra Civil Española, siendo mexicano, ¿ok? Ya que él mencionaba que en cualquier país en donde se le ocupara, él ahí iba a estar. Que él obviamente como mexicano tenía un compromiso con este pueblo, pero más sin embargo su visión iba más allá de lo que era este pueblo. Que cualquier país que lo ocupase, él estaba para apoyar. Pues obviamente por lo mismo estuvo 6 años en la cárcel, ya que rompió muchos paradigmas y muchos estatutos y fragmentos que existían en aquel entonces, y pues obviamente la famosa parte que siempre quiere frenar la verdad, ¿no? Entonces pues créanme que es muy interesante lo que se maneja. Otra parte, pues él como la parte que él manejaba como objetiva, él créanme que sí criticó bastante fuerte a lo que viene siendo los pintores, los monstruos que se le llamaban en aquellos tiempos de Europa. Él mencionaba que eran artistas de chicle, y que inclusive a veces ni siquiera manejaban bien lo que era la perspectiva, que era algo muy impresionante que lo dijese, ¿no? Él decía que un pintor
o un artista tenía que ser una responsabilidad, que lo mencionaba él cuando decía que David Alfaro Siqueiros mencionaba que el despertar de un sueño, él nunca mencionaba la palabra despertar conciencia, decía, el despertar de un sueño no significa el estar felices, significa estar felices solamente por un momento, pero después comprender que somos la responsabilidad de muchas personas que no tienen lo que nosotros se nos dio. Entonces estamos hablando de un gran revolucionario que salía de la cárcel. Hay un dato muy importante. En 1920, cuando él estuvo lo que viene siendo un año totalmente en la cárcel, fue cuando por primera vez David Alfaro Siqueiros empieza a hacer lo que viene siendo formatos de cuadros pequeños. Esos cuadros fueron no solamente vendidos a cantidades impresionantes, sino que fueron un parteaguas impresionante, vaya la redundancia, dentro de lo que viene siendo el expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? Una pintura tajante, violenta, anarquista, que busca totalmente la deformación y la transformación de los fenómenos visuales hasta conceder a las causas sociales un lugar preferente. ¿Qué es lo que manejaba Francisco de Goya? ¿Qué es lo que mencionaba al final de cuentas Monet? ¿Qué es lo que mencionaba al final de cuentas Diego Rivera, Clemente Orozco? Y pues sin duda alguna pues mencionar al maestro Dalí, que independientemente de lo que muchos creen que era locura, pues créanme que vean a un documental de Dalí, pues una vez que lo hicieron enojar, dicen, la diferencia entre Dalí y un loco es que Dalí no está loco, y pues en realidad la pueden encontrar como la peor, así la pueden encontrar, se llama La peor entrevista de Jacobo Zabludovsky, ¿ok? En esa entrevista inmediatamente Salvador Dalí estaba a punto de empezó a hablarle a Jacobo Zabludovsky de lo que viene siendo el LSD, el descubrimiento. Iba a ser la primera entrevista en la cual se iba a hablar de eso, y pues obviamente no estaba preparado, traía un chicharito, no estaba preparado lo que viene siendo Jacobo Zabludovsky, y pues empezó a molestar a lo que viene siendo el maestro Dalí. De pronto pues le pregunta de qué es la cosmogonía, y pues es muy curioso, véanlo cómo lo corre, le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener plática con un periodista como tú, que lo único que busca es ser parte de un pueblo que lo quieren tener dormido con novelas y con partidos de fútbol y X o y a mí no me vas a entrevistar si lo que estás buscando al final de cuentas es mencionarme como un loco. Y yo no soy ningún loco. Le quita una escultura y le dice, ¿sabes qué? No quiero que me entrevistes. Si no sabes lo que viene siendo el LSD, no importa, pero ahora que te estoy hablando de cosmogonía y me estás diciendo que si estoy loco, por favor, te me sales, por favor, porque pues al final de cuentas creo que no entiendes que lo que yo te estoy hablando es totalmente relevante, y pues tú lo que quieres hacer simplemente es aparentar que soy un loco ante los ojos del mundo, y pues ahorita sí vengo con la intención de mencionarte algo importante y pues me lo cambias, pues creo que ya no tienes absolutamente nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Por la conexión que hubo entre los artistas en ese momento objetivos y los subjetivos, ¿ok? Eran amigos, créanme que los artistas subjetivos eran amigos de los objetivos. En una entrevista que le hacen a Dalí dice, es súper amigo mío Picasso, pero Picasso es meramente humano, Picasso es meramente estético, ¿ok? Y perfecto, maneja excelentemente la perspectiva gráfica, maneja excelentemente los puntos de fuga, las perspectivas, etcétera, pero es meramente estético. Nosotros somos parte de una anarquía que busca despertar conciencias a través del arte, a través de aquello que no se puede expresar con las palabras, que se tiene que expresar a veces con efectos visuales, con una quizá una parte que no existe en la parte física, como puede ser quizá, no sé, un camaleón, y del camaleón le está saliendo una lengua y la lengua está agarrando una manzana, y esa lengua se convirtió en mano, ¿no? ¿Por qué? Porque te está tratando de ver un punto de vista que no existe en el plano físico, mas sin embargo en el mundo de los sueños o en el mundo de la realidad sí puede existir. Recuerden que lo de adentro es una continuación de lo de afuera. Continuamos aquí en Perspectivas con Francisco Gómez, cerrando con lo que viene siendo la parte más fuerte dentro de lo que viene siendo la revolución y la parte de sangre que existió
entre lo que viene siendo la revolución, ahora sí que con fusil, del maestro David Alfaro Siqueiros. Gracias, continuamos. Sintoniza sin fronteras. Aquí en Sintoniza sin fronteras tenemos una misión. Nuestra misión: ser un espacio público y alternativo de diálogo y libertad de expresión con una mirada preferencial a la sociedad civil y a los sectores más vulnerables, para construir una ciudadanía crítica que genere cambios relevantes en la inclusión social. Nuestra misión: ser un medio de comunicación global, manteniendo el estilo y la innovación con los mejores recursos humanos y técnicos. Valores: unión, solidaridad, lealtad, equidad, honestidad, tolerancia, democracia, participación y responsabilidad. Y de parte de todos los que formamos Sintoniza sin fronteras, te damos las gracias por confiar en nosotros. Bienvenidos a Miss Quinceañera. Miss Quinceañera con Margarita Barajas, su diseñadora profesional con más de 35 años de experiencia con los mejores diseños para novias, quinceañeras, bautizos y cualquier evento especial. Pregunte por el especial del mes y también tenemos sistema de apartado. Y para los caballeros, venta y renta de tuxedos. Miss Quinceañera está ubicado en la ciudad del Monte. Visítanos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta y síganos en nuestras redes sociales. Excelente, continuamos aquí en el último segmento con Francisco Gómez dentro de lo que viene siendo perspectivas, vaya la redundancia, con Francisco Gómez dentro de lo que es Sintoniza sin fronteras. Pues estamos en el último segmento, en la parte más, en el cierre más fuerte, yo creo, porque pues hablar de David Alfaro Siqueiros es algo bien importante. Al que nos está ahorita en este momento sintonizando, pues mencionarles que estamos hablando de la Revolución Mexicana dentro de lo que viene siendo el muralismo, y como punto de fuga o como referencia estamos hablando en este momento de el gran maestro David Alfaro Siqueiros, y lo más importante, cómo tiene conexión lo que viene siendo la Revolución Mexicana con las revoluciones que se han dado y se siguen dando en el mundo. Y lo más importante, cómo en los ciclos tenemos ahora bastante en cuenta lo que viene siendo lo que se mencionó, cómo las revoluciones continúan y continúan, ¿no? Curiosamente la Revolución Mexicana, créanme que la Revolución Mexicana tiene totalmente, es atemporal, ¿por qué? Porque si uno lee acerca de David Alfaro Siqueiros, de los muralistas, de lo que hicieron, de los sindicatos que abrieron, de cómo se movieron, de cómo estuvieron bajo la izquierda en ese momento con todo, trabajando dentro de lo que viene siendo la Revolución Mexicana, pues nos damos cuenta que es lo mismo que hemos visto hoy en día, que somos parte de ese gran cambio también que estamos dando hoy en día, y el cambio en quién está, en nosotros, en cada uno, ¿ok? Recuerden que era una frase también de David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que si la revolución la creas en ti y te la crees y no se la regalas a nadie, obviamente vas a ser una persona que va a poder ser parte importante para podérselo proyectar a otros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gran revolucionario, cosas que siguen sucediendo, sigue habiendo encarcelamientos, sigue habiendo desaparecidos políticos, sigue habiendo presos obviamente políticos, sigue habiendo periodistas ahora sí que extraviados, sigue habiendo una serie de acontecimientos totalmente pues violentos, y la revolución pues créanme que fue muy bonita en aquel entonces en México, bastante llena de subes y bajas, ¿no? Pero al final de cuentas sí existió una revolución mental, sí existió una revolución psicológica y sí existió una visión mexicana que aporta al arte y a la historia del arte una parte bastante importante dentro de lo que viene siendo el parteaguas del fenómeno anarquista visual que se da en lo que viene siendo el muralismo mexicano, ¿ok?
Entonces, es bien importante mencionar detalles de David Alfaro Siqueiros en este momento que estamos hablando de él. Un dato que me llamó bastante la atención fueron, o sea, las ocasiones que estuvo él en cárcel por hablar de temas relevantes e importantes, ¿ok? David Alfaro Siqueiros hizo una protesta bastante famosa en 1930. En 1930, el 1 de mayo, David Alfaro Siqueiros, después de esa protesta, fue encarcelado. Fue encarcelado, y no solamente fue encarcelado por 1 año y medio por esa protesta que tuvo el 1 de mayo en 1930, ¿ok? Y durante ese periodo fue 1 año y medio en el cual estuvo él en la cárcel por primera vez en su vida haciendo cuadros de 18x24, vaya, de medidas pequeñas, siendo él un muralista, ¿no? Y pues obviamente fueron cuadros impresionantes que viajaron por Europa y que fueron en muchos casos en ciertos libros de historia del arte, de hecho lo mencionan como los grandes expresionistas, ¿no? Como uno de los grandes expresionistas. Inclusive me tocó ver un libro de historia del arte que era de Bélgica, perdón, en el cual se menciona a David Alfaro Siqueiros como uno de los primeros expresionistas, así como lo ven. Entonces, pues, hablar de lo que viene siendo David Alfaro Siqueiros, pues es hablar de encarcelamientos, hablar de injusticia, hablar de fenómenos culturales que se dieron y hablar de una nueva visión revolucionaria que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Lo mismo, en nosotros está ser un, no les menciono, no les digo que cooperen a nadie, pero en nosotros está ser un David Alfaro Siqueiros, en nosotros está ser un luchador, vaya, no quiero mencionar nombres, o sea, por decir luchadores espirituales, luchadores totalmente de causas, luchadores que se entregaron totalmente a la revolución. En ustedes está ser parte de lo que viene siendo estos cambios o pasar desapercibidos. Créanme que nunca había mencionado eso de pasar desapercibidos, pero hoy en día créanme que sí se nos exige eso. ¿Por qué? Porque obviamente somos parte de un gran cambio. En aquel tiempo la revolución fue una fiesta, fue un logro. El país estaba de fiesta por haber recuperado lo que se nos quería quitar en aquel tiempo. ¿Por qué digo lo que se nos quería quitar? Porque pues obviamente tenemos nosotros un antepasado, ¿no? Mas sin embargo estamos viviendo en el aquí y en el ahora otro presente. Simplemente mencionar que pues la Revolución Mexicana es atemporal totalmente. No tiene ningún cambio. Si uno lee un buen libro de lo que viene siendo los muralistas mexicanos, lo que hicieron, cómo fueron a Europa, cómo se dieron conferencias en Europa de lo que estaba sucediendo en México, de cómo estaban siendo los cambios políticos en el mundo, de lo que era el neoliberalismo, dentro de lo que era lo que viene siendo la democracia y dentro de lo que viene siendo pues la visión que tenían ellos en ese tiempo, pues era totalmente otra cuestión, ¿no? Eran luchadores que se entregaban totalmente, ¿no? Fundando escuelas, escuelas por todos lados, ¿no? O sea, datos que muchos no saben, ¿no? Aquí tengo uno bien importante que apunté, que es como en 1936 a 1939 fue el director de la escuela Siqueiros, ¿ok? Se llama Siqueiros Workshop Network, ¿ok? Ese estuvo en Nueva York. Fue la primera escuela, ojo, la primera escuela de arte experimental en el mundo, ¿ok? En el mundo. Fue la primera escuela en la cual se está hablando de lo que viene siendo la ruptura en el arte, ¿ok? De la cual después nos habló Salvador Dalí, de la cual después nos habló Picasso, de la cual después nos hablaron ciertos pintores y se les tiene a ellos adjudicado esos temas
pero créanme que si uno se va un poquito a lo que viene siendo la historia de nuestros muralistas, se va a impresionar con lo que es el expresionismo, el surrealismo y el realismo que se estaba dando en aquellos tiempos, y no nada más por pintar, sino también la técnica que se tenía para hacer murales. En aquellos tiempos eran verdaderos muralistas. Hoy en día pues no es por criticar, pero vemos murales gigantes que pues de repente pues simplemente parecen caricaturas, ¿no? ¿Ok? Y que no aportan nada a una visión que se está teniendo en ese tiempo. Esto no estoy en contra de ello, al final de cuentas que se pinte la ciudad, ¿no? ¿Ok? Pero también hay que comprender lo que viene siendo el punto de fuga, la perspectiva, el movimiento, los espacios y los silencios que hay en el arte. Hoy en día a veces lamentablemente vemos porque una persona llega a una institución, gubernamental y presenta una carta y pues tiene cierta trayectoria o poca trayectoria pero mucho dinero, y llega a una institución y habla y se arregla con la persona de la institución y pues resulta que sí, llegan a un acuerdo y esta persona puede hacer una escultura aquí en Tijuana, en cierto lugar, pero pues, se le da el apoyo nada más por su trayectoria de decir, ok, ahí te va esta cantidad de dinero para que hagas tu escultura, cuando de repente nos encontramos con esa escultura que resulta que a veces nos encontramos con un pastel gigante que no tiene ni perspectiva caballera, que no tiene ni punto de fuga, que no tiene ni espacio, que no tiene ni silencio y que no tiene un trasfondo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es lo mismo hacer un pastel gigante que se gastó mucho presupuesto de la ciudad al hacer una escultura con movimiento. Una escultura es sencilla. Una escultura no tiene que estar llena de colores, llena de cosas. Al final de cuentas lo que importa es la respiración. ¿Dónde queda la respiración? La calma, la templancia, la deformación de las formas cromáticas. ¿Dónde queda todo eso? Entonces, chequen lo que viene siendo eso. Para ver eso, pues no es muy difícil. Ahorita tenemos lo que es YouTube, te metes a lo que viene siendo lo que es una buena escultura y vas a comprender lo que es una buena escultura a lo que viene siendo hacer un pastel gigante simple y sencillamente, ¿ok? Y esto lo menciono porque pues sí, a veces lamentablemente tenemos a grandes escultores que no se les da la oportunidad de crear algo, y pues a veces tenemos a personas que no saben nada de escultura, pero tienen cierta trayectoria como artistas, y se les da la oportunidad de hacer una escultura, se les suelta bastante dinero para hacer ese presupuesto, y que resulta pues que de pronto nos encontramos con un pastel gigante que no tiene movimiento, que no tiene respiración y que obviamente no tiene lo que es arte. Recuerden que no nada más, no, como decía Facundo Cabral, no es pintor aquel que pinta, sino aquel que sabe pintar, ¿no? Y yo creo que esto se aplica en cualquier disciplina artística. Entonces, pues, estoy ahorita pues bastante agradecido con lo que son los temas aquí que se están abordando dentro de lo que cine, lo que tiene que ver en Sintoniza Sin Frontera. Créanme que esos son, ahora sí que son, no dejo de decirlo, no son ciertas prácticas. Nos atrevimos aquí en Sintoniza Sin Fronteras en empezar antes de lo que viene siendo fin de año a tener lo que viene siendo ya nuestras programaciones, y créanme que estamos bastante contentos con, ahora sí, como decir, no venimos a ver si podemos, sino porque podemos, estamos aquí y nos lo estamos ahora sí que aventando, como se dice por aquí afuera. Recuerden que mencionamos que aquí, o yo de mi parte mencioné que voy a hacer lo posible de no hacerlo fácil, difícil, de tratar de hablar con un lenguaje simple, con un lenguaje que sea bastante entendible, y que obviamente pues todo lo que esté enfocado a perspectivas con Francisco Gómez tenga como punto de fuga el despertar de la conciencia, que tenga como punto de fuga las causas sociales, tanto dentro de lo que viene siendo nuestras comunidades, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo. ¿Por qué? Porque también se van a tocar temas mundiales, así como se van a tocar temas de aquí de la ciudad, de nuestras comunidades. De pronto vamos a tener temas totalmente con una cosmogonía totalmente mundial, enfocadas a lo que vienen siendo los cambios políticos. Vamos a hablar también de los fenómenos que se están dando allá en Siria, de cosas que a veces lamentablemente no vemos en la televisión convencional y a veces tienen que ser mencionados, ¿no? Estamos siendo parte de diferentes cambios que a veces se nos opacan ciertas noticias para estar enfocados en noticias que solamente están sucediendo en México y no nos estamos dando cuenta qué está pasando en el otro lado del mundo, ¿no?
de pronto puede que estén cayendo misiles y bombas y ¿qué les puedo decir? Que estén sucediendo tragedias impresionantes en Siria, en diferentes lugares del mundo no voy a enfocar ahorita, pero fuertes, y nosotros por aquí peleándonos por un detalle muy simple, ¿no? Que no voy a decir que es simple para mí en este momento. Ahorita en este momento simplemente mencionarles que estoy bastante contento con esta transmisión y pues cerrando el año aquí en Sintoniza Sin Fronteras. Mencionarles también que aquí pueden en Perspectivas con Francisco Gómez meterse, está muy fácil, Perspectivas con Francisco Gómez, se meten, hay un link dentro de lo que viene siendo Sintoniza Sin Fronteras. Aquí mismo en Sintoniza Sin Fronteras mencionar temas que quieren ustedes que se aborden. Hoy en día, porque hablé de David Alfaro Siqueiros, porque fue el revolucionario que más hizo. Él no solamente hizo aquí en México, hizo mucho aquí en México, hizo mucho en Cuba cuando sacaron a Estados Unidos de Cuba. Créanme que David Alfaro Siqueiros ahí estuvo fuertemente con todo. Y pues no solamente eso, no hay datos que la gente no sabe, ¿no? Que David Alfaro Siqueiros estuvo inclusive con su buen rifle en lo que viene siendo la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces fue una persona buscada, encarcelada, pero al final de cuentas fue una persona que, como dijo en su momento Emiliano Zapata, ¿no? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Entonces, créanme que yo no voy a hablar de Diego Rivera ni de Clemente Orozco, los admiro, pero son más, para mí tienen una visión más filosófica dentro de lo que viene siendo su punto de vista un poquito más político, pero no se atrevieron, ¿no? No se atrevieron a ciertas cosas como la tajante que tuvo, ¿no? Lo que menciono, ¿no? De la fuerza. Si ustedes leen un libro escrito por David Alfaro Siqueiros, créanme que va a estar bien impresionante cuando vean cómo él menciona la tristeza que le daba al ir a hablar, al ir a andar ahora sí que en caballo y con fusil y disparar y llegar a pintar y decir que llegaba con las manos manchadas de sangre, de matar a mexicanos que no sabían que eran mexicanos porque estaban trabajando para la opresión, para lo que viene siendo el sistema. Entonces, pues recordemos que él era un revolucionario que apoyaba a la tropa de Álvaro Obregón, que obviamente se llevaba bien, pero tenía obviamente puntos de vista en los cuales a veces no concordaba con el general Villa, concordaba un poquito más con Emiliano Zapata, pero al final de cuentas ahí estuvo siempre y fue parte de la Revolución Mexicana. Y vamos a tener pues temas bastante interesantes dentro de lo que viene siendo la Revolución Mexicana, pero buscando siempre la parte atemporal, que es buscar la parte atemporal, decir, fíjate, lo que sucedió hace 100 años es lo mismo que está sucediendo hoy en día, simplemente con nuevas formas, nuevas tecnologías y ciertos cambios que obviamente en aquel tiempo no existían. Pues no me queda nada más, créanme, en este momento, que desearles un excelente año. Se está acabando un año, no hay que mirar para atrás, créanme que ya se está acabando un año bastante fuerte. Casi siempre empiezan los años con un catorrazo que trata de que exista un desbalance. Esperemos que suceda lo que suceda, estemos fuertes para el año que viene, este año que pues obviamente es un buen año con mucha esperanza y que tenemos que obviamente pues brindar lo mismo. Recuerden, no podemos dar aquello que no tenemos, hay que trabajar en nuestro interior para poder ser fuertes en nuestro exterior. Pues ahora sí que no me queda nada más que agradecer a Sintoniza Sin Fronteras por este espacio, y aquí pues en Perspectivas con Francisco Gómez vamos a estar fuerte, duros y pues teniendo temas obviamente de bastante interés, y pues agradecer totalmente a las personas que están empezando a empaparse con lo que viene siendo Perspectivas con Francisco Gómez, y desearles un excelente año lleno de visión, lleno de creatividad y transformación. Gracias.